Y bueno, pues ahí tenemos el Amazing Grace. Vamos a empezar entonces por recordarnos que no hay mayor gracia recibida para el ser humano que la salvación de nuestra vida. Después de esta vida, Dios nos ha salvado de una muerte eterna. Este cuerpo mortal, algunos probarán o probaremos, no lo sé, como Dios tenga dispuesto, pues pasar por la muerte, pero no todo el mundo va a pasar por ahí. Algunos serán llevados cuando todavía estén vivos, pues estemos vivos, que le ruego al Señor que no tarde más, porque la cosa está difícil allá afuera, ¿verdad? Pero pues no hay mayor gracia o favor recibido que el tener la salvación de la muerte eterna. En Hechos 4:12 declara la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesús se puede alcanzar la salvación. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no hay otra vía ni otro nombre por el cual la humanidad pueda obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, la gracia de Dios es un don gratuito, a menudo descrito como términos de inmerecido, un favor inmerecido, ¿sí? Y Dios no toma en cuenta entonces para darnos de su gracia, de su favor, ni los éxitos, ni los fracasos de ninguno de nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos determina quién recibe o no su amor o su vida. Él ama al mundo. La Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose a nosotros, sino lo que pase allá afuera en el mundo. Entonces, no solamente en los tiempos del Antiguo Testamento se derramó esta gracia, sino también en este tiempo como en aquel tiempo. Y por ahí vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden ustedes que Noé, Abraham, Moisés, David, Jonás y María recibieron de la gracia y el favor en medio del pacto, en medio de un llamado, en medio de las dificultades. Vamos a ver un pequeño resumen de cada uno de ellos. Vean ustedes, Noé, quien halló gracia ante Dios, se encontraba en medio de la corrupción de su época. ¿Ok? Creo que ya es la siguiente diapositiva donde ya está ese. Ahí está. ¿La tenía fácil Noé en esa época? No. Sin embargo, él siempre conservó su corazón. Y en medio de toda la confusión, en medio de toda la maldad, en medio de todo el deterioro moral de la gente de esa época, él siempre buscó al Señor. Entonces, en medio de la corrupción de la época, Noé halló gracia ante Dios. Su fe y su obediencia, porque le mandó el Señor a hacer algo que en esa época nunca se había visto. Y él obedeció, y además en proporciones descomunales. Entonces, él obedeció ciegamente todo lo que el Señor le mandó, y entonces, a pesar de las circunstancias, él continuó. Le valieron el favor divino y el rescate de toda su familia del diluvio. Una muerte para todos los que en esa época estaban habitando. En el caso de Abraham, su fe en la promesa de Dios y su disposición a obedecer, incluso a costo personal, le convirtieron en un padre de la fe y en una figura clave en el desarrollo de la salvación humana. O sea que a partir de ahí empezó toda la historia de la salvación. Porque acuérdense ustedes que antes todo fue quebrado con el pecado en el huerto del Edén. Moisés, quien recibió la gracia de liderar al pueblo del Señor y de recibir la ley divina, él, a pesar de sus dudas y de sus errores, recibió este favor de Dios. Dios lo eligió para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y además le dio la ley en el Sinaí, ley que a la fecha está en vigor. Sin embargo, ahora tenemos el regalo de la gracia. Ahorita vamos a ver un poquito. ¿La gracia hace que yo no obedezca la ley? No, para nada. Por la gracia de Dios puedo cumplir la ley. Porque sin la gracia de Dios, con una sola cosa que yo me equivoque de la ley, soy culpable de todas. ¿Ok? Y David, quien a pesar de sus pecados y de sus errores, fue perdonado.
Dios le mostró su misericordia y lo honró con el trono del reino de Israel y además prosperó grandemente su reinado. Nos vamos con Jonás. Jonás también vivía en una época donde el pueblo de Israel estaba siendo muy maltratado y muy oprimido. Nínive era una ciudad capital llena de cosas malas, agresión, violencia, maldad. Entonces había un conflicto ahí para Jonás y de decirles arrepiéntense porque Dios los quiere salvar. Jonás estaba tan enojado que ha de haber dicho, ay no Señor, no les hagas ni caso siquiera. Sin embargo, su mensaje de juicio y la posterior conversión de todo un pueblo fueron por la gracia y el favor de Dios. En este caso, fue tan grande la misericordia de Dios que para hacerlo entender tuvo que ser tragado por un gran pez y esto no cualquier persona lo va a vivir ni lo va a experimentar. Entonces, él va a Nínive y comienza a predicar con la gracia y el favor de Dios, la unción del Espíritu Santo, y todo un pueblo que era pagano y malvado se arrepiente. En el caso de María, vemos a una muchacha linda, buena, que creía en el Señor, que estudiaba las Escrituras y estaba esperando el Salvador. María, su respuesta permitió que el Creador, que el Verbo se hiciera carne y que habitara entre nosotros. Y ella, sabiendo el dolor que sufriría, ella aceptó este reto tan grande. Demostró la importancia de la humildad de su corazón y la confianza en la voluntad divina. Así es de que, amados, vivir creyendo y recibiendo la gracia y el favor de Dios es vivir en dependencia de Dios, solo de Dios. Pero el ser humano siempre quiere depender de sí mismo. Yo logro, yo voy, yo soy, yo hago, pero no es así. Sin la gracia y el favor de Dios no podemos alcanzar ni lograr muchas veces ni la mitad de lo que queremos lograr. Entonces, ¿cómo expresamos esa dependencia a Jesús? Bueno, siguiendo sus pasos, siguiendo su carácter, siendo compasivos con los que aún no le han conocido, tomando nuestra cruz cada día, ser uno con el Padre, ser un cuerpo unido con los hermanos. Vivir bajo la gracia de Dios entonces significa confiar en Él a través de Jesucristo. Ha hecho todo lo necesario Él para nuestra salvación y su favor y bendiciones nos alcanzan sin que tengamos que ganar o merecerlo. Entonces, vivir en dependencia de Él, recibir su ayuda y su fortaleza en cada momento. ¿Quién me puede decir con toda honestidad? Yo he experimentado el momento justo en el que su gracia y su favor me ha sacado adelante de algo. Gloria a Dios. Tenemos que experimentar cada día más, vivir bajo su gracia, vivir bajo su favor. Situaciones desesperadas que podemos estar experimentando, si no estamos ahí, créanme que la marea nos va a terminar derribando. Entonces, vivir en dependencia, recibir su ayuda y fortaleza en cada momento, sabiendo, no dudando, creyendo, metiendo, untando, como ustedes lo quieran, tenemos que tener el conocimiento de que Él nos ama y nos ha llamado a una relación de gracia con Él. Amén. Entonces, Él extendió su gracia y su amor a los que todavía no existíamos. Acuérdense ustedes que el Señor Jesús ora, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, la gente que estaba con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú y yo hemos creído en el Señor Jesús por la predicación del Evangelio y desde cuando que Él ya había orado por cada uno de nosotros. Eso es digno de alabanza y de gracia. La oración de Jesús entonces incluía a todos los que vivimos en este siglo. Oró también el Señor para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Él estaba ahí, Él siempre ha estado extendiendo sus manos, Él siempre ha estado para darnos sustento, para darnos ayuda, para darnos sanidad, porque su amor es eterno. En el Nuevo Testamento
encontramos en Pablo un gran ejemplo de la gracia de Dios. Él, ustedes saben qué era lo que hacía. De ser un perseguidor, se convirtió en un propagador del Evangelio del Señor. Escribió en detalle acerca del hecho de que los creyentes somos receptores del favor de Dios y a menudo comenzaba o terminaba sus cartas siempre con un gracia a vosotros. Él siempre estaba consciente de ello. Entonces, vivir bajo la gracia es vivir en esa plena confianza, saber, entender, creer. Nunca se les olvide, saber, entender y creer. Que Él nos ha redimido y que Él nos ofrece su favor y su ayuda en cada momento de nuestra vida. Pablo experimentó además el poder de la gracia para transformar su vida y fortalecer su servicio. Él también fue capaz de soportar por esta gracia la adversidad, pero no la soportó quejándose. Él la soportó con gozo y contentamiento, porque sabía que la gracia divina era suficiente para sostenerlo en su debilidad. Y nos insta a perseverar en la gracia de Dios porque es la manera de vivir en plena dependencia de Él. Ahí tenemos algunas imágenes de cómo le costó a Él, sin embargo, nunca se estuvo quejando ni aún en su más horrible tortura que le llegaron a hacer. Lo azotaron, lo apedrearon, lo metieron a la cárcel, que tanta cosa no le hicieron. Y saben una cosa, su perseverancia en saber, entender y creer que Dios estaba con él, le ayudó a superar todo esto, pero también le llevó a vivir, a experimentar manifestaciones del poder de Dios por su gracia sobre el poder y favor de Dios, su gracia sobre los que permanecen en él. Y permanecer es la palabra clave para nosotros hoy. Las circunstancias de la vida y a veces nuestros hábitos que procrastinamos, que no somos fieles, que no somos constantes en la lectura, en la oración, en la comunión con hermanos para fortalecer nuestra fe en los momentos de duda, de debilidad, en los momentos de crisis. Pablo permaneció. Y esto hizo que él pudiera vivir circunstancias sobrenaturales de gran poder, como está en el libro de Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es impactante. La pregunta es, ¿por qué muchos de nosotros no vivimos sucesos sobrenaturales de tal magnitud? ¿No será que nos está faltando entrega, pasión, perseverancia, mantenernos bajo esa cobertura de su amor, de su favor, de su gracia y de su poder? Últimamente, así como están las cosas de revueltas en el mundo, escuché el testimonio de una familia convertida del Islam al cristianismo. Ustedes saben que en aquellos lugares los cristianos son perseguidos y asesinados. Entonces, esta familia se reunía con un pastor y con otros más convertidos en las iglesias subterráneas, escondidas, húmedas, frías, sin luz, pero ellos gozaban del calor de la conversión. Cuando tú estás en un peligro muy grande, el fervor en la oración es cada vez más fuerte. Pero ya saben que el Islam es algo que arrasa y que tiene ojos y orejas por todos lados. Escucharon que habían entrado a la casa y tenían que mover una estructura muy grande para poder encontrar la losa que conducía a ese lugar. Y finalmente entraron y se los llevaron a todos. Se los llevaron, los pusieron delante de un jefe que dirigía esa cuadrilla y sarcásticamente pensaban de qué manera podían morir con más pena y con más dolor. Y los mandaron a un desierto cerca de un lago seco. Todo era desierto ya, pero toda esa zona estaba llena de sal,
todo árido, todo el sol quemante, no había nada, ni una roca donde esconderse atrás de la roca tantito del sol del desierto quemante. Y entonces, pues, aguantas 2, 3 horas. Cuando vamos a la playa, en 3 horas ya estamos todos tostados. Y pronto los niños comenzaron a llorar y comenzaron a tener hambre, los más grandes a deshidratarse pronto. Todos estaban sabiendo el destino que les esperaba, abrazando a los más pequeños, tratando de confortarlos. No traían consigo nada para comer, ni siquiera una barrita de algo para mantener algo de la glucosa. Y comenzaron a clamar a gran voz. Uno de los niños, de repente, les dice: oye, mamá, ¿por qué hay agua abajo de la arena? Y todos los adultos solo veían arena. Y el niño veía agua debajo de la arena. Entonces estaban pensando que el niño ya estaba alucinando. Pero el pastor le dijo que los niños tienen la capacidad de tener un contacto más genuino con el reino de los cielos. Y vamos a hacerle caso al niño. Y todos comenzaron a escarbar, quemándose con la arena que quema. Y encontraron que sí, que efectivamente había agua debajo de la arena. Siguieron escarbando y empezó a salir un chorrito de agua, un manantial. Y el niño volteaba: acá hay agua abajo de la arena, y otro, y otro, y otro. En 3, 4 horas, eso era como un oasis de agua dulce, en un lugar donde había un lago salado, saliendo agua dulce. Y ahí estuvieron una semana tomando agua dulce, y pronto empezó a ponerse matitas verdes, y pronto eso era un lugar donde ellos se podían cobijar. Cuando pasó el tiempo suficiente como para que ya todos hubieran muerto, la patrulla, la escuadra, como se llame, que los llevó para allá, llegaron con sacos negros como para meter los cadáveres y enterrarlos ahí mismo. ¿Y cuál es la sorpresa de lo que se van encontrando? Entonces, todavía se baja con esas agallas de grandeza que a veces esta gente tiene, queriendo que les explicaran eso y vociferando y todo. Entonces, todo el mundo callado, nadie decía nada. Y por allá salió el niño y le dice al capitán de esa escuadra: oye, Dios, Jesús, también te ama a ti y quiere que disfrutes esto. Y este hombre se fue al piso de rodillas y comenzó a llorar, y todos los demás sacados de onda que su jefe todo malvado y todo estuviese ahí llorando, y empieza a decirle al pastor que lo que pasa es de que él perseguía cristianos porque su papá así lo enseñó, lo metió a todas las enseñanzas doctrinales del Islam, pero que su mamá era creyente en Jesús y que la tildaron de loca y la desaparecieron y le endurecieron el corazón a él, pero que la mamá siempre le decía que Jesús lo amaba y que un día lo iba a alcanzar. Entonces ahí él cambió su vida y digo: Señor, ¿por qué la iglesia en este continente no ve esas manifestaciones? ¿Saben por qué? Porque somos demasiado cómodos. Realmente no hemos vivido nada de las penas que la gente que hemos mencionado vivió. Sí tenemos muchos problemas, pero a veces los problemas nos sacan del carril, endurecen nuestra mente, endurecen nuestro corazón, y nada más vivimos por encimita la fe. No es lo que Dios quiere para nosotros. Esteban, también un fiel seguidor de Jesús, su historia está en el libro de los Hechos, era uno de los 7 hombres que habían sido escogidos para ayudar a los apóstoles. Se le describe como un hombre sincero, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe y de poder en la oración. Él era un orador de fe inquebrantable, dinámico y sabio. Entonces siempre se le recuerda, y lo que hay por ahí, siempre se le recuerda con un hombre que era firme. Sin embargo, ya saben ustedes que siempre se va a levantar el dedo acusador, la oposición, y la cosa se pone muy difícil para él. Él estaba lleno de la gracia y del poder y hacía grandes prodigios y señales en el pueblo, y eso era lo que no le gustaba a los religiosos de su época.
Entonces dicen por ahí en la historia que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, fueron sobornados para que dijesen que habían escuchado a Esteban decir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Esto fue porque sus enseñanzas y palabras criticaban las autoridades religiosas judías y enfurecieron a sus oponentes. Tal era la rabia de la chusma azuzada que fueron todos contra él y fue apedreado hasta la muerte después de compartir el evangelio. Ahora, él nos recuerda que no siempre compartir el evangelio va a terminar en una historia bonita. A veces termina en la muerte, como lo que está sucediendo por allá en el Medio Oriente, en el continente africano. Miles de familias están siendo desplazadas, asesinadas. Entonces, es una dura verdad porque queremos historias de salvación para los perdidos y desesperados, pero ellos que permanecen en la fe pierden su vida. La vida de nosotros nunca ha estado en peligro y le doy gracias a Dios y no me puedo levantar del suelo porque no tengo ni cara para poderla levantar, sino decirle gracias, 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 gracias. Tú nos has sostenido, tú nos has levantado de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio corazón, de nuestra propia maldad, de los propios problemas familiares, de los laborales, de todo tú nos has sostenido. Pero desafortunadamente no siempre tenemos esa actitud. Esos hermanos pagaron con su vida. Regresando un poquito a Esteban, él lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¡Qué privilegio! Imaginen eso nada más. Está ahí, todos le están aventando piedras, pero él está lleno del Espíritu Santo y está volteando al cielo y empieza a verlos y todavía les dice, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Creo que está en la siguiente diapositiva. No, regrésala. Regresa. Faltó esa diapositiva, pero bueno, ahí imagínense ustedes, ahí está él viéndolo y todos se enfurecieron nada más de estar comentando él que está viendo al Padre y al Hijo y lo consideran un blasfemo y lo apedrean hasta la muerte. Pero él, antes de morir, ya había visto al Padre, ya había visto a Jesús. Aún hoy, su gracia y su amor se manifiestan cada día. Cada vez que el Señor satisface nuestras necesidades mínimas, es su gracia la que está ahí, es su favor. Guía nuestros pasos, perdona nuestros pecados, nos consuela y fortalece en nuestras dificultades y nos prodiga el favor divino. En los siglos eternos por venir, Él nos mostrará las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así de que no solamente fue ayer en el Antiguo Testamento, no solamente es hoy en nuestra vida cotidiana, sino que en lo que ha de venir, Él nos empieza a hablar que nos va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para todos nosotros. Vamos a ver la Nueva Jerusalén, las calles de oro, el trono del Señor. Vamos a estar en su presencia. Entonces, ¿qué es la gracia? Podemos resumir que es un regalo inmerecido, un favor divino, una libertad espiritual, una relación con Dios. No es un premio por nuestro buen comportamiento, ¿sí? Es la manifestación del amor y de la bondad de Dios hacia nosotros. Vivir bajo esta gracia nos libera de la necesidad de intentar cumplir con las leyes para ganar la aprobación. Uno no se porta bien para ganar la aprobación, se porta bien porque no quieres fallarle a un padre amoroso, que es bien diferente. La relación con Dios, esa gracia nos permite acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él está ahí para guiarnos, perdonar nuestros errores y fortalecer nuestras dificultades. ¿Cómo se manifiesta esa gracia? Bueno, en la salvación que Él nos ha dado a través de su muerte y resurrección, en la fortaleza que nos brinda para cada vez que estamos en diversas pruebas
su guía. Dios nos guía en nuestros pasos y nos revela su voluntad a través de la palabra y del Espíritu Santo y nos da consuelo en los momentos de dificultad. Nos ofrece consuelo y paz sabiendo que Él nos ama y nos acompaña. Entonces, sabiendo esto, Isaías desde hace mucho tiempo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le habla al pueblo de Israel y esta palabra es actual también para cada uno de nosotros y nos dice, levántate y resplandece, sé luz allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. El Señor Jesús es esa luz, es ese amanecer. Él es el que tiene el resplandor. Nosotros estamos inmersos en esto. Nosotros tenemos que levantarnos. Él ha venido sobre nosotros. La gloria del Señor viene. No es el peso total de su gloria porque no podríamos estar delante de Él, pero nos permite experimentar un poco de ello para que no nos desanimemos en nuestro caminar cotidiano. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos. Y dice en la Escritura, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, ¿eres justo, sí o no? ¿Por tus méritos? ¿Porque ya eres muy bueno? No. Todo es por la gracia del Señor. Y por medio del bautismo somos muertos al pecado en el bautismo, pero también seremos resucitados. En Romanos 6 nos recuerda, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Me preocupa, en lo personal, me preocupa mucho todas las personas que están judaizando sin ser realmente judíos. Y están en la mitad, cristianos y judíos, pero no han entendido que hay judíos genuinos que se han convertido a Cristo y les ha costado. Y cuando queremos suplir con rituales, nos estamos nosotros haciendo hacia el lado del que tenemos que cumplir toda la ley. Y es peligroso, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y no debemos abusar de esta bondad del Señor. Tenemos ejemplos también de una mujer que recibió su gracia, su amor y su perdón. En Juan 8:18, donde la llevan a ella y el Señor Jesús le dice, yo no te condeno. Y le dice, vete, pero no peques más. Jesús luego se levanta la mirada y les dice una palabra fuerte. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cosa que enardeció los ánimos grandemente entre la gente de esa época. Yo no te condeno. Ellos no tiraron la piedra porque sabían que tenían cola que le pisen. El Jesús dice, entonces yo tampoco. El que tenía el poder de poderlo hacer. Entonces, les traje este mapa, nada más para que nos ubiquemos un poquito, que Jesús extendió su gracia en este tiempo que nos ha tocado vivir. Los estudiosos de las Escrituras han hecho esta como línea del tiempo, en donde tenemos que todo empezó en una eternidad y donde empieza la primera pareja que el Señor hace como sus hijos, la era de la inocencia. Viene el pecado de Adán y Eva, viene la etapa de la conciencia, todo el mundo se desboca, se echa a perder, viene el gobierno humano. Dentro del gobierno humano se creen mucho y quieren levantar la torre de Babel, creyendo que ellos mismos pueden ser Dios. Entonces, como nada de eso funciona, el Señor da una promesa. En la promesa, ya saben, de Abraham, viene la ley y luego viene la gracia con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Se extiende y luego va a venir
toda esta época que estamos como que a un punto de cruzar esta rayita. Lo vamos a acercar este esquema y vean ustedes aquí, en la que sigue, por favor. Tenemos aquí, en esta época, la responsabilidad era cuidar el huerto y no comer del fruto, y el ser humano falló y va para afuera. El juicio fue echarlos del Edén. En la época de la conciencia, en Caín y Abel, la responsabilidad era hacer el bien, evitar el mal, por dictado de la conciencia. El hombre falló después de ellos y entonces viene el juicio, el diluvio. Viene Noé. Aquí fue con Abel. Viene Noé, la responsabilidad de repoblar la tierra, dispersarse, gobernarse unos a otros. Ya están en tierra, ya se reprodujeron, ya fue después del diluvio. Entonces empieza el ser humano a quererse levantar y viene el juicio en la Torre de Babel. Se dispersan los idiomas. En la promesa, en la era de Abraham, la responsabilidad era creer las promesas de Dios y habitar en Canaán. Y entonces el ser humano hace todo lo que ustedes ya saben y ahí andan vagando por el desierto, son esclavizados, etcétera, etcétera. Van a ir a dar a Egipto. Viene entonces Moisés, la responsabilidad era guardar toda la ley, los saca del encierro de Egipto, vienen al desierto y siguen siendo los mismos. El juicio es que le dan 40 años la vuelta acá. Viene entonces el nacimiento de Jesús. Y entonces comienza la situación a cambiar. Viene la época de la gracia. Aquí el representante Pablo, que esparce la gracia y proclama el evangelio por todos lados, tenemos la responsabilidad. Aquí tenemos, muchachitos, vivimos nosotros aquí, tenemos la responsabilidad de creer en Jesús como nuestro Salvador sobre la base de su muerte en la cruz e ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y lo que hemos dicho, ser uno con el Padre, ser uno nosotros, ser unidos, etcétera, etcétera, mantenernos en la santidad a la que Él nos ha llamado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que cada día la humanidad entra en más descomposición, va a haber un juicio, se van a suscitar cosas tremendas, vamos a ir a agrandar este espacio. Bueno, lo que pasa es que hubo un cambio en la diapositiva, pero entonces me quedo aquí. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Va a empezar aquí el arrebatamiento y luego va a desencadenarse todo lo que es la tribulación, la gran tribulación. Después ya viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y finalmente viene el juicio para toda la humanidad y luego la eternidad. Luego entonces, ante la maldad del corazón humano y su perseverancia en los malos designios de su mente y de su corazón, la ira de Dios reclama el arrepentimiento de la humanidad, pero solo hubo un camino, el camino de la salvación. Y entonces tenemos, el ser humano falló, el Señor iba a mandar nuevamente juicio, pero de tal manera ama Dios al mundo que manda a Jesús. Entonces, Jesús fue la figura clave porque el odio al pecado de parte de Dios, la ira de Dios al pecado de los hombres, el castigo de Dios a los hombres que pecan, el juicio de Dios a las naciones que son idólatras y que hacen la maldad, y el enojo de Dios a toda esta situación, recayeron sobre el Señor Jesucristo, porque Él fue hecho pecado por nosotros en esta cruz. Al morir Él, pero nosotros creer en Él, somos ellos, este monito, como creyente en Cristo, entonces todo esto fue como que aplacado, satisfecho, perdonado, y el Señor entonces ahora derrama de su amor en el creyente en Cristo, su bondad, su perdón, su misericordia y su gracia. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo, aunque estemos viviendo cosas difíciles. ¿Lo creen? Entonces hay que vivir como que lo creemos. Entonces la gracia sorprendente, la sublime gracia que el Señor nos llevó, ha hecho que mucha gente que vive cosas terribles puedan hacer cosas altamente significativas para compartir de esta gracia del Señor.
Y ahí tenemos nosotros un himno que conocemos que se llama Sublime Gracia. Es una historia personal y profunda. Fue escrita por un hombre de nombre John Newton. Él era un comerciante de esclavos que se convirtió al cristianismo y posteriormente fue pastor. Su experiencia como comerciante lo llevó a reflexionar sobre la gracia de Dios, incluso después de haber cometido terribles pecados. ¿Cómo fue eso? Bueno, ahorita les voy a contar la historia completa. Él hizo el himno y fue publicado por primera vez en 1779 como parte de una colección de himnos y desde entonces se ha convertido en un himno muy popular en todo el mundo. Ahí lo tenemos. Él nació en 1725 en Londres. Fue un marinero impío, blasfemo, comerciante de esclavos y un pecador sin formación religiosa, o sea, era un animalito crecido salvajemente. Así fue gran parte de su vida. El hombre que transformó en palabras el ruego eterno de la humanidad por salvación, nació y creció con esos antecedentes. ¿Hasta dónde puede llegar entonces la gracia recibida en un pecador profundamente arrepentido? Este himno se escribió hace 246 años, en tiempos en los que no había disco de vinilo, ni el fonógrafo de Thomas Alva Edison, ni la industria musical. Pero ese himno transmite el mensaje de perdón y redención de los pecados y que esto es posible mediante la gracia de Dios. Esta canción fue hecha entre 1772 y 1773, producto de esa experiencia individual que él tuvo. Y aquí yo puse, espero que estén las mismas imágenes, sí. Esto es lo que él hacía. Era un traficante, un comerciador de esclavos del África. Les daban el peor trato que puede haber, ni a los animales les trataban de esa manera. Se les quitaba toda dignidad humana, todo acto de bondad y eran metidos a una parte del barco que estaba totalmente oscura, sin ventanas, sin ventilación, totalmente hacinados. Era un infierno en el mar, lo que él hacía que estos hombres vivieran. Y tenemos aquí una imagen de cómo eran las barcas. Esta era la apariencia exterior. Por fuera solo se veía aquí como que eran los remos que iban saliendo, pero por dentro cada uno de ellos tenía uno de los remos. Entonces ellos eran el motor de esos transatlánticos. Vean cómo estaban adentro y todos estaban atados, no importa si eran hombres o mujeres. Pero un día sucedió que en marzo, una noche de marzo de 1748, mientras una tormenta azotaba a su antojo la embarcación en la que navegaba, la nave se azotó contra las rocas y naufragaron. Y ahí, en medio de un mar embravecido y de un cielo que no dejaba ver lo azul ni lo claro, por primera vez él clamó la ayuda al Altísimo, sin conocerlo, sin saber que existía, surgió de lo más profundo, lo cual significa que todo ser humano necesita tener un ser superior, en este caso nuestro Padre Dios, y ahí se delineó el comienzo de su conversión espiritual. Pero aquí viene algo que yo quiero hacer énfasis, que estábamos viendo el día de ayer en el diplomado. Cuando traemos al Señor a una persona que ha vivido una vida de todo y sin medida, mala onda, creemos que con que venga y que oren por él, ya con eso. No, el perdón es instantáneo. La salvación el Señor te la concede. El perdón de los pecados también. Pero tú sigues siendo tú. Y todos los introyectos de tu mente y todas las experiencias y traumas, ahí están. Esos necesitan un proceso. Y este hombre no fue la excepción. Vean que él, a pesar de que vivió esta experiencia en el mar, siguió su vida. Permítame tantito. Siguió su vida como si no hubiera pasado nada, pero ya no estaba en paz.
Como decían los compañeros de mi esposo en el hospital, desde que nos estás diciendo lo que nos dices, ya no podemos tomarnos una cerveza en paz. Bueno, así, él ya no tuvo paz. Algo estaba pasando en su interior. Sin embargo, él seguía con su tráfico en el mar. Sublime, porque así se llama el himno, significa excelso, de elevación extraordinaria, glorioso. La palabra gracia, como ya hemos visto, es el favor inmerecido de algo excelso, de algo extraordinario. Es por esa gracia de Dios que el creyente fue llamado a la salvación. Él fue llamado a la salvación en medio de una tempestad terrible y él pudo experimentar esa gracia sublime del Señor. Sublime Gracia, su texto, un poema escrito en 1772 por John, describe la alegría y la paz de un alma que sale de la desesperación y alcanza la salvación mediante un don inmerecido. Él lo experimentó, pero no siempre, como comentamos, la conversión es a la primera. Está convencido, pero no está convertido. ¿Sí? Entonces, está recordando aquella tormenta y luego el cántico de los esclavos africanos. Imagínense cómo se daban fuerza los esclavos africanos que entonaban sus cantos. Imagínense la escena, moviendo el remo en viajes que duraban meses, sin comer, sin dormir, sin nada, oscuros, sin aire. Yo creo que muchos llegaban muertos. De hecho, en el barco, no sé si se fijaron, en el centro estaban unos acostados, eran los muertos y ahí se los dejaban. Entonces, él seguía ahí, transportaba en su barco mercader a esos esclavos. Pero todos estos recuerdos comenzaron a obsesionar al marino y entonces comenzó a cuestionarse si él era merecedor de esa gracia de Dios, después de haber sido un tenaz opositor de Cristo, de burlarse de los creyentes, de ridiculizar sus ritos, hasta de calificarlo a él de mito. Tiempo después, se convenció de que Jesús le había enviado el mensaje y lo había salvado para algo. Sin embargo, su entrega al Todopoderoso no fue inmediata. Continuó dándole vuelo a la hilacha, todavía se casó en el mundo con una mujer de nombre Mary Polly Catlett y no dejó de estar ligado al mercado de los esclavos. Pero fue a partir de 1756 que él ya, no nada más convencido, sino ya empezó a dar las señales de la conversión, dedicó ya su vida al Señor. En primera instancia, aprendió latín, griego y teología. No había sido preparado en nada. ¿Qué hizo? Empezó a prepararse. ¿Se dan cuenta cómo después de aceptar a Cristo como nuestro Señor necesitamos un tiempo de preparación para que se cambie el chip de nuestra mente? Entonces él estudió esto y después recibió el patrocinio de un conde, George Leye, no sé cómo se diga. Fue ordenado por el obispo de Lincoln y tomó la iglesia de Olney en 1764. Discúlpenme, después del último COVID se me va la voz y me lleno de secreciones. Entonces él comenzó a componer cantos utilizando el lenguaje popular de sus feligreses y se hizo amigo de un hombre, William Cowper, que era músico, y junto a él, según el escritor Aitken, escribió a finales de 1772 Sublime Gracia, pero era como una oración para el año nuevo de 1773. Tenía la letra, pero le faltaba la música, y entonces recordó las tonadas de los negros que transportaban el barco, y así entre ellos pusieron la letra y la música, y el himno cristiano nació. Entonces, la línea del tiempo para ver manifiesta la obra de la gracia de Dios en la vida de un pecador arrepentido, vean ustedes cómo no es inmediata. La salvación le fue dada inmediatamente, pero su crecimiento fue así. Nació en 1725, naufragó en 1748, o sea, solo tenía 23 años de edad. ¿Cómo puede una persona hacerse tan perverso a tan corta edad?
Bueno, estamos viviendo tiempos muy parecidos. Entonces, por primera vez en el naufragio, considera y clama a Dios. Luego ya se entrega a Jesús por completo hasta 1756, a los 31 años de edad. Vean todo el tiempo que pasó. Luego es ordenado obispo en 1764 a los 39. Estuvo estudiando 8 años. Estuvo buscando a Dios. Se hizo el canto en 1772-73 cuando tenía 47 años de edad. Y todavía tardó como unos 6 años en ser publicado en 1779 cuando él ya tenía 53. Pero el efecto de todo esto es hasta hoy, 2025. Han pasado 246 años donde la sublime gracia de Dios sigue alcanzando vidas a través de un himno inspirado en un corazón que reconoce el señorío de Dios, se arrepiente y entrega su vida a Él. ¿Qué no podemos hacer nosotros para que dejemos un legado de esta magnitud? ¿Saben una cosa? Dios usa nuestro pasado para que entendamos las situaciones de las personas. ¿Cómo podía Él llegar al corazón de esa gente tan duro, de tan duro corazón, de tan negros pensamientos? La única manera es sabiendo y entendiendo cómo son, por qué son y cómo piensan. Entonces, en su misión pastoral, Él estuvo destinado a romper corazones duros como el suyo y a curar los corazones rotos como los de los esclavos. ¿Se dan cuenta de la magnitud? ¿Se dan cuenta cómo cuando alguien está ya al frente para hablar del Señor, no nada más es porque yo quiero, me levanto y hago la iglesia y voy para adelante? Hay toda una historia de quebranto, de sufrimiento, de aprendizaje, de preparación para poder ser un mensajero del Señor. Pero todos y cada uno de nosotros puede ser mensajero del Señor simplemente compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida hoy. Porque yo creo que todos tenemos una historia interesante que compartir. Y a lo mejor a la gente no le puede llegar diciéndole, es que el apóstol Pablo hace un exégesis de las enseñanzas del Señor. Y te dicen, te mandan por un tubo. La gente ya ni lee. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Estaba hundido, hundida hasta el fango. Nada me podía sacar de ahí. Mi corazón estaba lleno de desesperanza y de amargura. La situación económica me estaba tragando. Mis hijos estaban saliendo desbocados de la casa. Pero un día experimenté que el Señor es real. En que solo Cristo salva. Así de que fue increíble cómo lo que él vivió, lo que él hizo, lo que él experimentó, lo usó como un cimiento para poder sanar corazones heridos y romper corazones endurecidos. Entonces, entender, saber, creer, vivir bajo su gracia alcanza multitudes. 6 años después, la canción se publicó de forma anónima en una colección de poemas de Newton Cooper, bajo el título de Himnos de Olney. El impacto fue inmediato. La obra de Newton se transformó en una alabanza utilizada por los predicadores evangélicos en la Gran Bretaña. Luego viajaría hasta Estados Unidos durante el llamado Segundo Gran Despertar, una época de resurgimiento cristiano que duró entre 1790 y 1840. Empleó el tema como una poderosa herramienta evangelizadora. Ya cambiamos de siglo, ya volvimos a cambiar de siglo, ya estamos en otro siglo y Sublime Gracia sigue haciendo conciencia en nuestras mentes y en nuestros corazones de que Él nos puede salvar de nuestra propia maldad. Hoy podemos vivir bajo su gracia, su amor y su perdón. En Romanos 6 nos dice, la salvación es una gracia otorgada por fe en Cristo. Y esa salvación nos permite vivir bajo la gracia de Dios. Y esto es maravilloso. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les traigo ahí la letra en español de Sublime Gracia y yo les pido que mientras escuchamos, vemos el canto, analicemos cuán rotos realmente estuvimos o estamos, cuánto dolor hemos experimentado porque el mundo nos da aflicción. Pero sabemos ahora que el Señor nos ha alcanzado y Él nos ha redimido y Él nos ha dado su Santo Espíritu. Entonces su gracia y su favor para salir adelante en cualquier dificultad está ahí. Y nos toca a nosotros ahora responder, ¿qué legado vamos a entregar? Que siga adelante la propagación del Evangelio. Vamos a escuchar y reflexionen y luego vamos a entregar al Señor todo eso que estorba, que no nos tardemos como Él, del día que lo salvó en el mar al día que finalmente decidió entregar su vida a Cristo. Vamos a orar y vamos a entregar todo eso que tropieza, que estorba, que impide que tú corras la carrera de la fe. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me liberó, mi Salvador
cuando anunció por siglos mil, brillando como el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor.